Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Hoy quiero aprovechar este tiempo para transmitirles lo que Dios me ha dado a través de su palabra. Es un privilegio poder compartirles como siempre. Es el deseo de mi corazón transmitirles la palabra de Dios. Y más en este tiempo tan necesario, y tan necesario porque solamente la palabra de Dios es la que trae paz a nuestro corazón, es la que trae el consuelo, es la que trae seguridad, es la que trae confianza en nuestras vidas y además es la que nos da firmeza para ir paso a paso en nuestra vida, no solamente secular, pero principalmente en lo espiritual. Y entonces Dios nos ha dado un gran recurso para nuestras vidas. Tenemos un gran recurso en nuestras manos. El asunto es que a veces no lo usamos, hermanos. Dios pone en nosotros, en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, su palabra. Y la palabra es la única que nos va a dar esa confianza. Pero no podemos dejarlo solamente al aire, su palabra. Tenemos que profundizar qué es lo que Dios nos da, cuál es el fundamento, cuál es esa palabra específica para que nosotros podamos tomarnos de esa palabra. Entonces hoy yo quiero transmitirle eso, hermanos, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque al igual que todos en algún momento llegué a sentir preocupación, en algún momento llegué a decir, Señor, ¿qué va a pasar con todo esto? En algún momento al escuchar coronavirus me preocupé, en algún momento pensé en las plagas. Y sí, tenemos muchos pasajes bíblicos, tenemos salmos, proverbios que nos dan aliento, pero definitivamente nosotros tenemos que tomarnos de una palabra firme en el Señor. Entonces ese es mi deseo hoy, transmitirle la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y es que a veces la verdad es que no tomamos en cuenta los principios de Dios para que afirmen nuestra vida. Y entonces yo quiero transmitirles eso. Le puse como título a esta prédica, El arca de Dios en mi casa. Usted va a encontrar en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, en el versículo 13, donde David está llevando el arca del pacto de Dios para su hogar, para el palacio, para el reino, pero se encuentra con ciertas dificultades. Entonces yo quiero narrarles un poco de esto. Primero quiero que tengan en cuenta o en mente el arca de Dios. El arca de Dios significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Significa el lugar donde la presencia de Dios descendía. Y a hoy para nosotros el significado sigue siendo el mismo. El arca del pacto sigue teniendo el mismo significado, la presencia de Dios, donde desciende la presencia de Dios. Por eso es que yo le puse por título a esta prédica, El arca de Dios en mi casa. Y bueno, entonces, regresando a donde llega David, a una parte donde llevan el arca, pero la iban jalando los bueyes de tal manera que había movimientos. Entonces, en uno de esos movimientos, parecía que el arca iba a caer. Yo me imagino la carreta con el arca encima, y entonces resbalando el arca, pero un varón quiso extender su mano para sostener el arca, y nos narra la palabra de Dios que pues ese varón murió al instante al querer detener el arca. Y pudiera pensarse muchas cosas alrededor de esta palabra, pero bueno, Dios nos da su enseñanza allí.
Lo que no me quiero meter tanto en esto ahorita, pero quiero ir un poco más adelante, donde David se da cuenta que no es cualquier cosa llevar el arca o trasladar el arca a donde la llevaban. Y entonces dice, no vamos a permitir que alguien más muera, dejemos el arca y después venimos por ella, ya que estemos preparados para esa presencia, ya que estemos preparados para llevar el arca de Dios a donde la tenemos que llevar. Y bueno, está muy a la mano la casa de un varón llamado Obed-Edom. A mí me bendice mucho esta familia, la familia de Obed-Edom, la historia de esta familia, de la familia de Obed-Edom, porque al escuchar su historia trajo a mi corazón seguridad, trajo a mi corazón paz, tranquilidad y sobre todo confianza en el Señor. Pero además mi esperanza se afirmó, no que estuviera sin esperanza, pero mi esperanza se afirmó aún más al escuchar o al recordar la historia de Obed-Edom y su familia. Y entonces, bueno, llevan el arca, van a avisarle primero a esta persona, ¿sabes qué? El rey está allí y traemos el arca del pacto para acá, a tu casa. Cualquiera de nosotros pudiera pensar quizá lo que ese varón sintió, pero si uno ya murió y la traen a mi casa, ¿y qué tal si muero también? Morimos los míos, mi familia. Pero aún así, con dudas quizá en su corazón o con temores o con preguntas en su mente, abrió las puertas para que el arca de Dios llegara a su casa. Y aquí es donde yo quisiera que usted abriera su corazón y aceptara la palabra del Señor, la revelación de la palabra que Dios tiene para nosotros. Porque a veces no nos metemos en los principios de Dios. Y esto trae un gran principio a nuestras vidas. Esta situación muchos la están tomando como una tragedia, pero realmente Dios siempre busca en una circunstancia difícil o en las circunstancias difíciles una excusa para bendecirnos. Y yo lo que puedo mirar aquí es que en esa situación y en esa circunstancia difícil, Dios estaba buscando una excusa para meter a Obed-Edom en su presencia. Para mí, esta situación entonces es una oportunidad para permitir que la presencia de Dios llegue a mi casa. Y usted puede hacer lo mismo. Permitir que la presencia de Dios llegue a su casa. Mire, he compartido que Dios le gusta cambiarnos los nombres. Le cambió el nombre a Abraham por el de Abraham. Le cambió el nombre a Jacob por el de Israel. Y bueno, yo no estoy diciendo que Dios le quiere cambiar el nombre, pero ¿qué si Dios le dijera hoy Obed-Edom? ¿Qué si Dios le dijera hoy, hola Obed-Edom? Yo cuando estaba leyendo este pasaje, llegó a mi corazón ese sentir de que Dios quería traer su presencia a mi casa. Y esta es una muy buena oportunidad. El mundo, las circunstancias, las reglas nos dicen que tenemos que quedarnos en casa y nos impiden entonces reunirnos como estamos acostumbrados. Pero como en los tiempos antiguos se reunían en las casas, y yo creo que este es un muy buen tiempo para permitir que la presencia de Dios, que el arca de Dios llegue a nuestras casas, llegue a nuestros hogares, llegue a nuestras familias, aún que llegue a nuestros vecinos. Yo creo que es muy buena oportunidad y usted debe de aprovecharla, porque le voy a seguir relatando lo que ocurre con la familia de Obed-Edom.
Dios buscando entonces en las circunstancias una excusa para acercarnos a nosotros, y nosotros nos sumimos en la tragedia, nos sumimos en el dolor, nos enfocamos en lo que podemos perder, nos enfocamos en lo que puede ocurrirnos después de esto. Yo mismo he estado pensando, Señor, después de esto se va a venir una devaluación, se va a venir una crisis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Qué negocios podemos poner? No digo que no lo haga. Lo que le estoy diciendo es que su enfoque no debe de ser ese. Su enfoque ahorita debe de ser la presencia de Dios en su casa, la presencia de Dios en su hogar, en su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con el papá, con la mamá. Son tiempos de unidad, más bien. A mí me llama la atención que Obed-Edom, geteo, parece como que no es del pueblo de Israel. No quiero entrar en controversia con nadie ni con los estudiosos, pero parece que Obed-Edom, geteo, no es del pueblo de Dios, pero aún así él abrió las puertas de su hogar y entonces el arca es instalada allí en su casa, yo me imagino en su sala, en un lugar especial. Y bueno, pasan los días, no muchos, por cierto, y la gente se comienza a dar cuenta que Obed-Edom y su familia comienzan a ser bendecidos. Tal es así que llega el aviso a los oídos del rey y le dicen: ¿sabes qué? La casa de Obed-Edom está siendo bendecida por causa de que el arca de Dios está en su casa. Y es la razón por la cual también David, su corazón comienza a arder en ese deseo por la presencia de Dios, y entonces dice: no, yo quiero el arca. Y entonces es como él decide ir nuevamente por el arca. Para esto ya habían pasado 3 meses. Lo impresionante es que en esos 3 meses Dios bendijo sobremanera a Obed-Edom, a él y a toda su familia. Dice la palabra que lo prosperó, que fue prosperado el varón. Yo creo que debemos de anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Él, cuando nos prospera, no nos prospera solamente desde un sentido material, sino Él nos quiere prosperar en todas las áreas de nuestra vida: espiritual, moral, física y sí también económica. Pero Dios nos anhela celosamente. Dios busca ese tiempo de comunión con nosotros, como lo había venido diciendo en tiempos atrás. Entonces, a causa de la presencia de Dios, comienzan a ocurrir eventos sobrenaturales en la vida de Obed-Edom. Él se da cuenta, su familia se da cuenta. Entonces, pues bueno, David regresa, se lleva el arca. Pero lo que podemos ver aquí es que sí, Obed-Edom fue prosperado, Obed-Edom fue cambiado, Obed-Edom ya no fue el mismo, ni él ni su familia, por causa de la presencia de Dios. Entonces, si usted permite que la presencia de Dios llegue a su casa, seguramente usted y toda su familia no volverán a ser los mismos. Y este es un buen tiempo para decir: yo acepto la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero esa arca en mi casa. O sea, quiero el arca del pacto en la casa, en mi sala. Le voy a decir por qué. ¿Qué ocurre después de que se llevan el arca de la casa de Obed-Edom? Pues sí, David iba muy contento, danzaba todo el pueblo, con música. Ahí fue cuando se quitó la túnica, y dijo, cuando su mujer le reclamó que era como un cualquiera, quitándose la ropa y haciendo lo que hacía, o danzando como lo hacía de esa manera. Y él dijo: yo me haré más vil, si es necesario yo me voy a hacer más vil. Por causa de Jehová yo me voy a hacer más vil.
Pero lo que me llama a mí la atención después de esto es que Obed-Edom comienza a tomar decisiones firmes, como las que usted y yo tenemos que tomar. Tienen que llegar momentos en nuestra vida, o van a llegar momentos en nuestra vida, o hay muchos momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones firmes. Pero no puede haber una decisión firme si nosotros no la fundamentamos con la palabra de Dios. Y después de esto, yo creo que las iglesias, no solamente la de nosotros, todas las iglesias se van a abarrotar, porque la gente va a extrañar. Dice el dicho del mundo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pues aquí nosotros lo experimentamos, ¿verdad? La gente decía, ya no nos podemos reunir, ya no puede haber muchos, y resulta que el último miércoles, el último domingo que estuvimos aquí, estaba lleno. Pero bueno, tenemos que seguir el protocolo, tenemos que seguir las normas por sabiduría, por seguridad, ¿verdad? Tenemos que ser pues sabios, inteligentes, y sí, tenemos que guardarnos. Pero yo creo que después de este tiempo las iglesias van a comenzar a ser abarrotadas, porque van a extrañar la presencia de Dios. Y no que no vaya a estar en sus hogares, pero va a pasar lo que le pasó a Obed-Edom. Por eso les digo, ¿cuántos Obed-Edom hay? ¿Quién quiere decir, yo creo que Dios me está llamando a mí, a ese Obed-Edom? Porque Obed-Edom tomó una decisión firme con toda su familia. Porque si usted lee el libro de Crónicas más adelante, dice que Obed-Edom y muchos de sus hermanos estaban a las puertas de donde el arca fue llevada, a las puertas del templo, a las puertas de la tienda donde el arca fue, donde la llevó el rey David. Y me impresiona que a pesar de que él fue prosperado en su casa, de que fue multiplicado en lo que él tenía, Obed-Edom decidió firmemente seguir la presencia de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: seguir la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Son buenos tiempos. Son buenos tiempos. Lo que para el mundo son malos tiempos, para nosotros son buenos tiempos, hermanos. Buenos tiempos porque es un tiempo en el cual, si la presencia de Dios desciende a nuestro hogar, van a ser tiempos de unidad, tiempos de restauración, tiempos de sanidad, tiempos de milagro. Oiga, en familia. Que cuando usted esté alabando, adorando allí en la comodidad de su hogar, pero alabando y adorando, y de repente alguno de los que están enfermos, no de coronavirus precisamente, de repente reciba sanidad. Que cuando los corazones sean quebrantados y entonces comience a haber perdón en su hogar. Que cuando estén de repente ahí en la oración, uno se levante y diga, ¿sabes qué? Te fallé, te lastimé, perdóname. O que cuando alguien ya había pedido perdón y no había recibido ese perdón, de repente se levanta otro y le dice, ¿sabes qué? Sí, te perdono por aquello que tú me hiciste. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Trae perdón, trae paz, trae seguridad, trae confianza. Así es que si en este tiempo usted estaba inseguro, usted estaba con duda en su corazón, usted estaba angustiado, preocupado porque no le afecte este virus, usted necesita la presencia de Dios en su casa. Porque la presencia de Dios en su hogar le va a dar la paz que usted necesita, le va a dar la confianza, le va a dar la seguridad y sobre todo el amor de Dios va a ser manifestado en cada uno de sus hogares. Pero la decisión es suya. Dicen por ahí que, yo leí por ahí en algún lado, no recuerdo honestamente dónde, pero dice una frase
que lo que hacemos en lo secreto va a determinar nuestro futuro. Y yo estoy un poco de acuerdo con esta frase, porque en este momento en el cual usted no tiene que mostrar ser alguien diferente, sino que usted se puede comportar tal cual es en su casa, con los suyos, porque lo conocen, sabe de qué pie cojea, su familia le conoce sus defectos. Y ahí, si usted adora, si usted ora, si usted busca del Señor, usted está siendo la persona más honesta. Y entonces allí es donde la presencia de Dios va a descender. Allí es donde la presencia de Dios se va a manifestar con prodigios, con milagros, con sanidades, con restauración. Pero algo mejor todavía. Cuando todo esto termine, porque va a terminar, es pasajero. Dios quiere bendecirle, Dios tiene cosas nuevas. Así es que esto es pasajero, esto es temporal. Quizá más adelante, con los años, habrá situaciones así, porque el Señor nos dice que va a haber circunstancias así. Pero este no es el fin aún. Y entonces cuando esto pase, cuando esto termine, usted va a estar más afianzado que nunca, porque usted va a ir como Obed-Edom, detrás del arca. Usted no se va a quedar ahí en su prosperidad, usted no se va a quedar ahí en lo que usted hizo, en lo que usted alcanzó. Usted va a tomar una decisión firme y va a decir: yo ya no quiero dejar la presencia de Dios, yo ya no quiero dejar el arca. Así como Obed-Edom se fue detrás del arca. Yo me imagino que cuando el arca iba saliendo de su casa, las lágrimas empezaron a rodar por él en su corazón, diciendo: Señor, tu presencia. Me recuerda a Moisés cuando él dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Entonces, hermanos, tenemos que anhelar la presencia de Dios. Tenemos que desear la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es para respetarse, es para valorarse, es para anhelarse. Yo creo que este es un momento en el que usted debe de valorar. No es un momento de queja, no es un momento de preocupación, de angustia, es un momento de valorar que la presencia de Dios va a estar en cada uno de nuestros hogares, porque es la forma en la que ahora estamos buscando al Señor desde nuestros hogares. Entonces, valore este tiempo, así como Obed-Edom, valore el tiempo. Y no solamente porque va a ser bendecido, porque va a ser bendecido. Hermano, óigalo bien, usted va a ser bendecido por causa de la presencia de Dios en su casa. Si usted está con esa fe en su corazón de que la presencia de Dios está descendiendo en su hogar, en su familia, con los suyos, créalo, usted va a ser bendecido así como Obed-Edom. Mire, yo me siento privilegiado porque Obed-Edom fue bendecido, dice la palabra, que en 3 meses. Y a nosotros nos están proponiendo 40 días. Pero aunque fueran 3 meses, en tan solo 3 meses, Dios quiere bendecirnos. Y yo sé que usted va a ser bendecido. Yo sé que cuando usted regrese al templo, a la iglesia, usted va a llegar con testimonios de lo que Dios hizo en su hogar. Usted va a llegar con gozo. Quizá va a llegar con un corazón triste, pero porque ya no se hace el culto en mi casa. La presencia de Dios. Y no que ya no vaya a estar la presencia de Dios en su casa, pero la presencia de Dios la va a anhelar más que nunca.
la va a desear más que nunca, porque la va a experimentar más de cerca, la va a experimentar como Obed-Edom. Usted y yo entonces necesitamos buscar la presencia de Dios, hermanos. Entonces, si usted y yo nos alejamos de esa presencia, entonces no va a haber seguridad en nosotros, no va a haber confianza, sino va a haber temor. Va a venir la inseguridad y va a venir la desesperanza. Y como les compartí la vez pasada, si la desesperanza llega a su hogar, o si usted abre las puertas a la desesperanza, es como abrirle las puertas no a una enfermedad, a muchas enfermedades. Es como un estancamiento en nuestras vidas, porque la esperanza te da visión, la esperanza te da objetivos, la esperanza te da ese deseo de seguir adelante, ese deseo de mirar allá y no mirar aquí. La desesperanza te hace mirar aquí, pero la esperanza te hace mirar allá. Y cuando tú miras allá, no te enfocas en lo que está aquí. Dios quiere que no nos enfoquemos en lo que está ocurriendo ahora. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así es que, hermanos, la invitación es a que usted anhele la presencia de Dios, a que usted ponga sus ojos en el Señor, a que usted ponga su confianza en el Señor. Más que nunca ahora debe de anhelar la presencia de Dios, más que nunca debe de desear que el arca de Dios llegue a su casa. Así es que le animo, pues, no desfallezca su corazón, aproveche este tiempo. Amados, tenemos la presencia de Dios como una herencia, dice la palabra. La presencia de Dios nosotros la hemos recibido como una herencia, como nuestra provisión, y además que nos abre camino en medio de todo lo incierto, en medio de cualquier circunstancia. Por eso es que yo recordé a Moisés, porque Moisés no la tenía fácil, la tenía muy difícil, pero él entendió algo, que si la presencia de Dios iba con él, nada le haría falta. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que si la presencia de Dios va conmigo, ni ángeles, ni principados, ni potestades me va a poder separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que ya no le abra las puertas a la duda, a la incredulidad, al temor. Tome valor, afiánces en el Señor. ¿Sabe que si David recibió el informe de que a Obed-Edom le estaba yendo bien y que Dios lo estaba bendiciendo, es porque los demás lo podían ver? La gente que está asustada, que está preocupada, lo van a mirar a usted. Y lo van a mirar que está prosperando, que está siendo bendecido, que su confianza es diferente, que usted tiene una gracia, la que Dios ha puesto en nosotros por medio de su presencia, porque su presencia nos da una mayor gracia. Y entonces los demás lo van a mirar, así como Obed-Edom, los demás se daban cuenta que él estaba siendo prosperado. Y va a ser un buen momento para que usted pueda compartir la palabra de Dios. Cuando alguien se acerca y le dice: bueno, yo te veo confiado, yo te veo despreocupado, casi que le van a decir como que te veo muy concha.
decir, es que yo tengo una gracia, la gracia de la salvación que me ha dado mi Señor Jesucristo. Y entonces no pierda, como dice la palabra, ese gozo de la salvación. No perdamos el gozo de la salvación, de tan grande salvación que nos ha dado el Señor. ¿Cómo debemos entonces perseguir esa presencia de Dios? Así como lo hizo Obed-edom, así la tenemos que perseguir, firmes, seguros, confiados, porque además ya lo hemos experimentado. Yo creo que usted y yo hemos vivido milagros, hemos vivido prodigios, hemos vivido señales. Yo creo que usted y yo, cuando hemos practicado los principios de Dios, hemos podido mirar esas maravillas, hemos podido mirar esos milagros. Así es que sigamos caminando de esta manera, confiando y dependiendo de la dirección de nuestro Dios. Así es que yo creo y yo declaro en el nombre de mi Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, que la presencia de Dios viene sobre su tienda, viene sobre su casa, viene sobre su hogar, viene sobre su familia, viene sobre sus hermanos, sus tíos, sus parientes y aún sobre sus vecinos. Porque la presencia de Dios toca y alcanza todo lo que está a nuestro alrededor. Y yo creo y declaro que la presencia de Dios va a ser manifestada en su hogar, va a ser manifestada en su familia, y que muchos le van a llegar a preguntar, ¿por qué estás tan confiado? Y usted va a poder declarar confiadamente, porque Jesucristo es mi Señor y Él me va a librar de toda peste destructora. Es su palabra, es su promesa. Y yo creo que ángeles guardianes están alrededor de su hogar, y no lo va a alcanzar la enfermedad, y no lo va a alcanzar la destrucción, y no lo va a alcanzar la escasez. Yo creo que provisión sobrenatural va a llegar a su hogar, va a llegar a su familia y va a llegar a los suyos. En el nombre de Jesús, yo creo que toda angustia se está yendo, yo creo que toda duda se está yendo, yo creo que toda incredulidad se está yendo, todo temor, toda desesperación, toda incertidumbre, en el nombre de Jesús se está yendo de cada hogar y de cada familia. En el nombre de Jesús, yo declaro que cuando usted tenga que regresar al templo, usted va a regresar con ese anhelo en su corazón, con ese deseo en su corazón de seguir la presencia de Dios, porque usted ya la ha experimentado, porque usted la va a seguir experimentando en estos tiempos que vamos a estar en nuestros hogares. Yo creo que así como David, que conoció la presencia de Dios, que así como Obed-edom tuvo ese privilegio, que el arca del pacto llegara a su hogar, aún sin él pedirlo, así yo creo que hoy a muchos hogares está llegando el arca de Dios, aún de aquellos que no pertenecen a alguna iglesia, a algún movimiento. Yo creo que la presencia de Dios está llegando a sus vidas, porque yo sé que muchos están escuchando con fe este mensaje, y yo sé que sus corazones están siendo cambiados. Así es que yo les invito a todos aquellos que no se reunían en algún lugar, que busquen un lugar, pero sobre todo que busquen al Señor. Es tiempo de que busquen de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:20, he aquí,
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es tiempo de que abras tu corazón y que dejes entrar a Jesucristo a tu vida, que dejes que Él gobierne tu vida, y entonces podrás experimentar la confianza de Dios, el valor de Dios, la paz de Dios. Bendiciones. Yo creo que es un buen tiempo. Yo creo que no es tiempo de escondernos. Sí de guardar los protocolos, pero no de escondernos. No de permitir que la tristeza llegue a nuestras vidas. No debemos de permitir que la depresión llegue a nuestras vidas. Es tiempo de caminar en unidad como familia. Es tiempo de caminar en amor. Es tiempo de perdón. Es tiempo de pedir perdón. Pero sobre todo, es tiempo de buscar al Señor. Dios les bendiga. Bendiciones. Y nos vemos para la próxima.